Buenas tardes, les damos la bienvenida a este conversatorio con el filósofo y escritor Luis Falla López en el marco del Festín Libros 2021 que organiza la Cámara Costarricense del Libro y del cual participa con actividad de la Librería Internacional, quien en su 25 aniversario lo celebra orientando cultura y entretenimiento. Esta tarde nos acompaña Luis Falla López, quien es doctor en filosofía por la Universidad de Granada, España, es catedrático de la Universidad de Costa Rica desde el año 2003, profesor de oboe del Conservatorio Castella del 83 al 99, docente en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica desde 1989, del posgrado en Filosofía y diversas maestrías en la Universidad de Costa Rica, además de la maestría interuniversitaria de bioética, una UCR. Ha sido profesor invitado y conferencista en diversas universidades de Colombia, Argentina, Perú, Chile, Brasil, España, Puerto Rico y México. Fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua del 2009 al 2011 y director del posgrado de Filosofía y del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad de Costa Rica. Es el creador y coordinador del proyecto radial de divulgación en filosofía, Filosofía de Contrabando. Es coautor de En diálogo con los griegos del año 2003 y autor de La analogía pitagórica, estudio interpretativo del pensamiento de Arquitas de Tarento en el 92, también autor de Al acecho de lo puro, introducción a una filosofía de lo singular en Platón, emociones y bioéticas, miradas desde la filosofía antigua, en el 2015, y acaba de salir de imprenta Hacia una ética de la investigación en salud por la Universidad Nacional. Además, ha publicado más de 40 artículos especializados en filosofía griega y ética en revistas de Brasil, Colombia, Puerto Rico, Chile y Costa Rica. El libro que nos convoca hoy a conversar es Filosofía de Contrabando, un hermoso trabajo editorial que ya les enseñaré en 2 tomos que viene en un estuche, el cual busca demostrar que el pensamiento de los grandes filósofos, por muy difícil que sea, se puede anclar en nuestra vida cotidiana, pero para ello es necesario traducirlo, evitando ese lenguaje de los grandes especialistas que tanto nos asustan. La filosofía tiene mucha historia, una parte de esa es la que busca retratar este trabajo. El libro, primero el volumen 1, nos hace un recorrido por Grecia y Roma, reconociendo a los presocráticos y a los sofistas, luego deteniéndonos en los 3 principales nombres de la filosofía griega, ¿verdad? Sócrates, Platón y Aristóteles, para luego seguir el camino de los helenistas, los neoplatónicos, hasta llegar a Roma, donde el mismo Luis dice, también con Roma se filosofa. El segundo volumen incursiona furtivamente en épocas y tópicos muy diversos de la filosofía, con la misma libertad y atrevimiento que vemos en el volumen 1. Sin embargo, sus historias nos invitan a detenernos, sentarnos, escuchar, imaginar, disfrutar y sobre todo pensar, porque al final de cuentas, como dijo Henry Ford, pensar es el trabajo más difícil que existe, quizás sea la razón por la que haya tan pocas personas que lo practiquen. Luis, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación a conversar sobre tu libro Filosofía de Contrabando. Es un gusto tenerte por acá, verte. Igualmente, muchísimas gracias, Juan. Muy agradecido primero por la presentación, pero además por la generosidad con que has visto el texto. Yo tengo que Eh, decir que este texto es una aventura. Este texto es una aventura que intenta resolver cosas pues que uno sueña en algún momento. Cuando nosotros estudiamos filosofía, uno tiene como una especie de gozo así por lo extraño, lo exótico. Yo tengo que decir que cuando empecé a estudiar filosofía, me embarcó Hume. Mira, Yo, yo pensé, yo pensé que era así un firme creyente en la filosofía de San Agustín y llegó el profesor y presentó a Hume y me despedazó. Y dije, yo no puede ser, pero ¿cómo puede ser? No le puedo decir nada, no le puedo responder de San Agustín. Y después de esa lección dije yo quiero estudiar filosofía, ¿no? Entonces la filosofía es para mí es un espacio de libertad y un espacio de gozo. Entonces, pues la verdad que filosofía de contrabando, primero el proyecto de radio y luego esta aventura un poco de escribir y ponerlo, fue como poner los pies sobre la tierra. Dirás que tenía que ver con eso. Vos lo dijiste, yo trabajé mucho tiempo en música. Yo me formé para músico, estudié un tiempo música, trabajé mucho tiempo en el Castella, ahí me formé y demás.
Y cuando me metí en filosofía, pues yo sencillamente fui a un mundo extraño, un mundo muy ajeno, ¿verdad? Pero como tenía como los dos pies, yo pensaba que iba a hacer filosofía de la música, iba a dedicarme a cosas de Ah, mira. estética. Y, y al final me dediqué a filosofía griega, que no tiene nada que ver. O sea, ni siquiera la música griega se practica tan fácilmente, ¿verdad? Y yo era oboísta, o sea, un instrumento renacentista y barroco, y verdad. ¿Qué diablo? Bueno, tal vez puede ser que el aulos, ¿verdad? Se parece al oboe, pero no, la verdad fue un accidente. Yo disfruto enormemente la filosofía griega, ese es mi mundo, es mi espacio. Y se podrá ver en el libro porque hay muchas cosas de filosofía griega. Yo que sigo creyendo que los filósofos griegos sirven para hoy, pero una de las cosas fundamentales, y eso es una cosa que yo quisiera destacar de cómo pienso yo la filosofía. Para mí la filosofía, eso de lo oscuro, lo extraño, es atrayente, muy interesante, es exótico, a uno lo apasiona. Pero después de que pasa un tiempo, uno se dedica como a traducir, como a ponerlo en blanco y negro. Y cuando se lo explica a otros, no hay nada más bonito que decir, mira, esto que se ve tan extraño, sin embargo, se traduce en esta realidad concreta. Y yo, pensando en eso, en algún momento, hablando con gente de la radio U, nos ideamos un programa y también con gente de teatro. Nos inventamos, yo quería rescatar aquello del teatro radial, Ujú. pero quería que fuera teatro radial filosófico, ¿no? Y entonces eh, había como ese entronque, ¿verdad? Y entonces me dijeron que pues sí, que siempre se había hecho, que no había problema, pues entonces era representar a las filosofías, era lo que decían. Pero después encontramos una fórmula que me la enseñó un actor, y es poner de pronto a un filósofo cualquiera, esos de los más exóticos que usted pueda ver, ponerlo en una situación cotidiana. Y entonces el primero que apareció, no está en el libro, el primero que apareció en la radio fue un episodio que hablamos sobre el favor, que me lo hizo este hombre, este actor, que es también director de teatro, Oscar González se llama. Ujú. Pues Oscar se le ocurrió que entraba en el bus, ¿no? Un fulano a pedir, ¿verdad? Y empezaba a hablar y se echaba un discurso así muy clásico, ¿verdad? Un discurso yo no vengo de la reforma, vengo nada más a pedirles que me ayuden, etcétera, etcétera. Y entonces, en eso que está hablando y sigue hablando, empieza a conversar un señor con una muchacha. Y la muchacha le empieza a discutir con el descarado ese que se está robando aquí la plata, ni trabaja ni nada. Y el otro le empieza a decir, no, pues que lo podemos hacer es un favor. Y un favor es para nosotros, etcétera, ¿no? Y al final del programa, se sabe que el que está hablando ahí, que está montado en el bus, tiene un imatión, una bata como las que usaban los griegos, ¿verdad? Y después de que, además de que tiene un imatión, dice, bueno, este hombre para vestir raro, ¿verdad? Resulta que habla raro, es que es un filósofo. Era Aristóteles, ¿no? Entonces, la sorpresa de poner a Aristóteles en un bus de San Pedro, ¿no? Eso me pareció a mí, digo, no, yo esto lo voy a seguir como alternativa. Entonces, esa idea yo la desarrollé en este trabajo. Algunos sí, pues se colocan en ciertas situaciones, pero casi todos son así, que van discutiendo filosofía en un bus, que van discutiendo filosofía en dos ciclistas, que están jugando dos chiquillos, que están en un museo, y todas casi situaciones cotidianas. ¿Y por qué? Porque la filosofía para mí tiene sentido en el presente nuestro. No, los libros sí, también a nosotros nos emociona mucho, pero la filosofía para mí tiene que hablar para mí, para cerca. Y por eso, para mí, público fundamental de este libro, para mí fue mi mamá. ¿Ah? Mi mamá lo lee. Y ya cuando dice que mi mamá lo lee, que ella no tiene nada que ver con filosofía. ¿Ah? Y sin embargo, ella lo ha disfrutado y eso para mí es lo más hermoso que tiene. Y así como muchas otras personas que no tienen formación en filosofía y sin embargo dicen, mira, me sirvió. Fíjate que se lo regalé a un cura. ¿Ah?
Y me dijo el cura, aprendí más en el libro ese que en el seminario. Oye, les enseña un poquito en el seminario. Pero en todo caso, ha sido toda una experiencia diferente hacer este libro, porque yo me dedicaba un poco más a cosas, digamos, más formales que eso. Mira, antes de seguir, quería aprovechar para enseñarle a quienes nos acompañan en este conversatorio lo que hablaba al principio sobre un trabajo muy cuidado respecto a la edición. Estos son los libros de filosofía de contrabando, el libro 1, el libro 2, ¿verdad? El libro 1 es Grecia en diálogo aquí y ahora, el libro 2 es teoría práctica y algo más, que ahorita nos detendremos sobre cada volumen, y vienen en un estuche. Esto lo publicó Antanaclasis Editores, y bueno, es un libro que pueden adquirir en todas las librerías internacionales y por medio de su página, como decía Luis ahora y yo comentaba un poco al principio, es acercarnos desde otro ángulo a la filosofía, ¿verdad? Que es un tema muy interesante, es un tema muy atrayente, pero también es un poco, bueno, ¿cuál es la función del filósofo? ¿Verdad? Porque a veces eso, se piensa que el filósofo está en una torre, especulando, creando conceptos nuevos, palabras a veces de difícil traducción o interpretación, cuando la filosofía desde, por lo menos desde lo que vos trabajas acá y un poco, digamos, desde esos supuestos inicios, lo que se ha ido encargando es de demostrar un poco cómo vivimos, cómo pensamos, a veces es especulaciones. Ahora que hablabas de David Hume, me llamó mucho la atención eso, digamos, bueno, la música también, de repente nos podemos detener un poco ahí en cómo la música sirve para interpretar ciertos conceptos de la vida, ¿verdad? Que es también fascinante. Pero bueno, en este par de libros, recuerdo que cuando me acerqué al primer volumen, muy emocionado por lo que ya vos me habías comentado, por los audios del programa radial que también habíamos tenido la oportunidad de compartir, justo lo que vos decías, esta situación en el bus, bueno, el tema del acueducto, que es lo que abre, ¿verdad? Y ahí es donde empieza a trabajar la maquinaria de, bueno, cómo este montón de pensadores griegos se enfrentan al aquí y a la hora a los debates y a los dilemas que por diferentes circunstancias nos han traído los sistemas modernos, ¿verdad? O sea, el tema de un acueducto, pagar por el agua, o sea, en antaño era cómo traemos el agua sin que se contamine por unos canales, ahora es cómo nos organizamos para distribuirla, ¿verdad? Y ahí yo creo que es donde está el gran aporte, entre otro montón de temas que podemos ir conversando poco a poco, de la filosofía, ¿verdad? Porque es el diálogo, ¿verdad? Es el entendimiento, es el conversar, es recuperar un poco cierta característica pacifista en el diálogo encontramos la comunidad. Entonces, bueno, voy a, nos diste algunas ideas de cómo ingresaste a, a poner, digamos, como dicen, cable a tierra al pensamiento filosófico, pero bueno, ¿cómo fue el trabajo de edición del libro, Luis? ¿Cómo se fueron tejiendo las historias, los guiones? O sea, ¿cómo te enfrentaste al día a día, al aquí y ahora complejo de la sociedad actual para cuadrarlo con una bibliografía impresionante? Porque es una bibliografía exageradamente grande, ¿verdad? Donde en la parte bibliográfica tenés que lidiar con traducciones, con estudios críticos. ¿Cómo fuiste cuajando todo eso? Bueno, yo pensé primero que iba a ser una cosa. Yo te decía al principio que para mí es crucial la libertad, ¿verdad? Yo pues me he dedicado mucho a filosofía griega y así eso es con esa necesidad de revisar el griego y revisar todas las versiones, así, esa cosa así muy... Entonces, digamos, cuando yo sintetizo a algún autor, pues es que ya me sé el cuento, digamos, ya me lo sé más o menos. No es que tenga que revisarlo mucho, pero me pasaba una cosa curiosa y eso fue lo que yo intenté hacer, ¿no? Es cuando voy a pensar que me voy a la realidad, a cualquier realidad. Una cosa fundamental en el libro es que yo no quiero dejar de lado un fundamento que está en Demócrito de Abdera.
Demócrito dice que hay que sonreír todo lo posible. Entonces, en la medida de lo posible, yo dije, voy a eliminar toda la parte trágica o dejar muy poquito la parte trágica griega. Voy a dejar solo las cosas alegres. No se puede siempre, pero más o menos, ¿no? Pero en todo caso, en la medida de lo posible, ¿no? Y entonces, por lo menos que para que pues que genere algún grado de alegría. Y entonces, yo creo que hice un esfuerzo por lo que llamamos hacer fenomenología, en el sentido siguiente, de tratar, de ver un poco qué cosas me acontecían y que me acuerdo de cosas que me puedan servir para pensar filósofos. Entonces, claro, Tales de Mileto, el principio de todo es el agua. Entonces, lo que se me ocurrió, pensando, digamos, en cosas de Cedral y cosas así, ¿no? Digo, aquí ¿qué sería, qué tal si le ponemos a un acueducto Tales de Mileto, ¿no? Y entonces dije, claro, ahí está la idea. Eso está muy fácil. Nada más es cuestión de inventarse una escena y me imaginé una señora muy enojada, ¿no? Y entonces me imaginé una señora muy enojada y un administrador del agua muy filósofo, ¿no? Casi siempre los filósofos, yo se lo aprendí hace muchos años, los filósofos son como Sócrates, ¿verdad? Eso significa que a Sócrates le gusta ser irónico y se ríe de sí mismo. Entonces, a este filósofo, a los filósofos que van a presentarse ahí, no importa si se ríen de ellos, no importa, porque van tirando por aquí y por allá y algo deja. Entonces yo dije, no, vamos a construir diálogos que sean eso, que unan un poco las ocasiones que nos vienen, acontecimientos, de pronto fenómenos que hasta nosotros nos encontramos cotidianos, hasta imaginaciones que se le ocurren a uno, pero que permitan ver a los filósofos vivos, poniendo en juego lo presente. Todo el primer tomo es una historia de la filosofía griega y pasando por diferentes momentos. Y claro, entonces, por ejemplo, para ver a Anaxágoras, que hablaba en algún momento de que todos saben todo, se me ocurrió poner a hablar a dos camioneros, ¿no? Y no va a quemar el texto, pero digamos, la idea es que a un camionero le aparece algo en la comida. Y entonces, y es porque hay un texto pequeñísimo de Anaxágoras en el que dice que de todo hay que comer y que para que le nazca, para que le crezca un pelo, ¿verdad? Que para que le salgan las barbas tuyas, digamos, lo que hay que hacer simplemente es comer algo que produzca más pelo, digamos. Entonces, de alguna manera como pelo. Pero eso es una idea que me parece fabulosa, ¿no? Y entonces, claro, se me ocurrió hacer una escena muy gráfica donde están comiendo una sopa y aparece un pelo en la sopa. Ese es ¿no? Entonces, intenté, digamos, mostrar eso. La aventura de escribir, esto se llevó tiempo, porque depende. Depende que vaya. A mí me encanta viajar en bus y me gusta mucho escribir en bus. Tengo la virtud de poder hacerlo. O sea, hay gente que desgraciadamente no lo puede hacer, pues yo sí. Entonces yo voy en un bus y si se me atraviesa alguien raro, inmediatamente aquí está. Voy a usar este para explicar a Proclo. No, esto me sirve para explicar a San Agustín. Y cálmate. Entonces, si hay una persona que se enoja, una persona que está muy risueña, lo que sea, entonces, yo no sé, yo me dedico a esas cosas de estar observando el mundo de la vida, diría Husserl. Entonces, con el mundo de la vida uno hace juegos imaginativos. Y creo que la filosofía permite eso. No es, no es que no se pueda hacer lo otro es quizá lo más importante, ¿verdad? Pero es como gozarlo. Entonces, por eso es que yo personalmente me dediqué sin querer y escribí un montón. Al final, ahí puedes ver bastantes páginas y seguido escribiendo. Y la verdad es que es un juego grande, porque en algún momento dije, no, va a ser una historia completa del pensamiento, pero es una locura, es mucho, ¿no? Entonces yo no sé si me da la vida para hacerlo, pero ahí lo voy haciendo. Sí, sí, bueno, estos son los primeros dos volúmenes de un proyecto, Sí, podemos decirlo así, ¿verdad? Que ahí pueden irse alimentándose. Mira, ahora que hablabas de eso, bueno, ya es como una historia personal, me recordó mucho esta, cuando de jóvenes nos decían que si nos poníamos sábila en la cara nos crecía la barba. Entonces me llamó mucho la atención cómo ciertos textos a veces pues nos traen
a algunos recuerdos o pensamientos de, pues, en alguna parte de la vida que, como sucede con mucho, ¿verdad? De la transmisión oral, muchas veces son pensamientos filosóficos que se han ido traduciendo, reinterpretando y que terminan en un, digamos, en un tema muy popular, ¿verdad? Un montón de frases que tienen un origen, que bueno, pasa lo mismo con muchas ramas de la filología, cuando nos empiezan a explicar cómo nace el lenguaje, cómo nace nuestro español, ¿verdad? Que a veces son por malos entendidos, son por malas pronunciaciones, y bueno, ahí desembocan en una frase. Hay algo que vos mencionaste que me gusta mucho y que me gustaría comentar, que es la forma en cómo está escrito el libro, ¿verdad? Que eso me llamó muchísimo la atención. Ya vos acabas de darme la respuesta, porque son textos no solo muy amenos, sino que hay cierta jovialidad, hay una alegría, hay una risa, ¿verdad? O sea, hay una parte incluso a veces sarcástica que nos invita a reflexionar, a reflexionar y a reírnos sobre los acontecimientos, pero desde un lado muy, muy interesante. Esa era una pregunta que tal vez te tenía más adelante, que ya me la respondiste, pero bueno, también en la parte estética, Luis, ¿cómo fue el proceso de pues, leer mucha filosofía, las traducciones, todo eso, pero en la parte literaria, cuáles fueron un poco, digamos, tus guías, tus líneas para desarrollar estos textos, ¿verdad? Porque estás haciendo una traducción de temas, pues, en cierta medida a veces complejos, de libros muy amplios, o sea, ¿verdad? O sea, en una página me resumís tal vez 300 páginas, un estudio muy amplio, pero al mismo tiempo me lo brindas con una narrativa muy fresca, ¿verdad? O sea, hay un uso de unas metáforas muy interesantes, hay una poética incluso que se siente, hay una musicalidad. ¿Cómo trabajaste eso? Mira, no sé. Si supiera, no sé cómo sale. Lo que te puedo decir es que por lo menos yo, en la parte un poquito más técnica de filosofía y eso, pues sí, eso lo maneja uno como cierto. Pero sí, sí, tengo que hablar de complicidad. Hay muchas personas que me ayudaron a verlo, a revisarlo. Si te citara personas que me ayudaron en algún momento a pensar cómo hacer un texto de esta naturaleza, posiblemente te extrañarías, porque son muy diversos. Seguramente si te cito a Helio Gallardo, quien estuvo en algún momento en el proceso y que escribió unos textos larguísimos, larguísimos, eran no se podía poner en la radio, era demasiado largo, ¿no? Y además de la noche a la mañana le salían así como, ¿no? Entonces, después él ya no, Tiene él esa mismo se capacidad, salió, Helio. no quiso seguir, ¿no? Pero sí, yo se le enseñé a muchísimas personas como para que me fueran dando alguna idea. El primero, digamos, que resonó fue uno sobre Nietzsche, ¿no? Ajá. En que Nietzsche llegaba una llamada. Y fíjate que te voy a decir, es casi como yo, en algún sentido, yo espero como que las cosas salgan casi como si se escribieran solas. El de la llamada fue una llamada que me tocó a mí, ¿no? Me llamaron Es genial ese texto. a mí me llamó una, ¿cómo se llama? Una muchacha, no, un muchacho. Ahí salió una muchacha, pero un muchacho me llamó para ofrecerme una tarjeta de crédito. Entonces yo le dije, yo no estoy interesado, muchas gracias. Espérese un momentito, vea, deme un momento, una ocasión. Entonces me empieza a hablar. Y al final me dice, digamos, después de que yo ya le he dicho que no, que a mí no me interesaba, que no necesitaba, entonces me dijo que por qué no le ayudaba, que no había vendido nada, ¿verdad? Que lo hiciera por él, que no lo hiciera por mí, que de todos modos no me iba a cobrar, que no iba a haber ningún problema, etcétera. Que ya entonces él vendía algo y a mí me entró el cristiano que llevo en el corazón, ¿verdad? Entonces ya, ay no, y sí, tengo que ser generoso, dispuesto, y entonces, está bien, ¿no? Duré como 2 años para quitarme esa condenada tarjeta que no me la quitaban. O sea, no había manera, había que llamar en un banco de esos desgraciados que solo por llamada y 2 horas de llamada y mire, que ya no estoy interesado, pero ¿por qué no está interesado? Mire que... Entonces yo dije, no, me voy a sacar el clavo y voy a poner a Nietzsche. Y entonces puse a Nietzsche
y acordándome de todo lo que yo pasé, ¿no? Pero solo que Nietzsche estaba muy bravo. Nietzsche se hubiera contestado bien, ¿verdad? Yo no, yo fui muy débil. Y le eché la culpa al cristianismo. Y entonces, claro, Nietzsche quedaba perfecto. Yo Claro. declarando plenamente ateo, no aceptaba la llamada. Entonces, mira, así surgen muchos de los textos, así como de acontecimientos cotidianos. Y te digo, es como, por lo menos para mí, como que de alguna manera se va un fluir solito, los textos se van escribiendo solos. Bueno, Y eso sí, yo no puedo escribir a máquina, yo tengo que escribir a mano. no, hombre. Y yo Ah, soy ateo, mira. yo no puedo con... Yo escribo, una vez que escribo a mano, entonces ya lo voy a pasar. Pero si no, porque yo me siento a escribir y así honestamente en una hamaca o en un sillón, y me escribo de boca arriba, montado en un bus, subido en un palo, donde sea, ¿no? Pero todo lo menos sentado en un escritorio. Un escritorio es muy incómodo. Ya para pasarlo, sí, para parecer formal, ¿no? Ujú, Pero entonces tiene que ser como en situación y ojalá con el tema calientito, que sea vivo. ujú. Ah, Entonces, mira, eso es un súper poco lo que me interesante. gustaría decir. Ujú. Pero es que otra posibilidad de libro que me encantó mucho es, bueno, retomando un poco el tema del aquí y el ahora, que está, digamos, en el libro primero, pero que es en el segundo, justo cuando se siente más, digamos, es el diálogo con la cotidianidad, ¿verdad? O sea, con esa cotidianidad inmediata, pero también con ciertos temas eh, que me gusta mucho porque hay como una especie de eco contemporáneo a toda esta cosa del costarricense de Láscaris, ¿verdad? Que bueno, o sea, toda esta cosa del taciturno, pero acá es, pues, la sociedad capitalista salvaje. Entonces, por ejemplo, un texto como Candy la hora tica, o sea, es espectacular, o sea, cómo lidias con la hora tica, cómo explicas la hora tica, porque la hora tica sigue siendo como un gran misterio, ¿verdad? O sea, ¿qué es la hora tica realmente? Y vos aquí agarrás a Kant para enfrentarlo con esta particularidad que todavía no sabemos qué es, ¿verdad? ¿Cómo trabajaste este texto? Bueno, te lo digo porque fue uno de los que más me hizo reír, eh, porque bueno, o sea, enfrentar la hora tica es... Sí, es un fenómeno raro, porque fíjate que se habla de hora tica, hora mexicana. Dice que la hora más larga es la hora rusa, dice que son como 2 horas y media después. Entonces, hay que tener mucha paciencia en Rusia seguramente, ¿no? Cosa que no tenemos. Y claro, todo ese asunto de poner a uno que cree en Kant y la exactitud, ¿no? Ponerlo en juego con todos los otros. Vamos a paseo y todos llegan tarde y bueno, ¿y qué hacemos? Entonces, ¿cómo lidiamos? Entonces, el que necesita lo exacto, pues, dije, la solución es muy fácil, sea kantiano, llegue media hora después, ¿no? Entonces, eso es lo correcto. Entonces, a usted lo va a citar a las 7:30 y los otros a las 7. Todos van a llegar a las 7:30 al final, ¿no? Pero es ese juego, ¿verdad? Y Kant permite, desde el punto de vista así de lo formal, sentarse a pensar en esas situaciones. Como Kant hay otros, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a un texto en el que puse a Hume, porque como a Hume lo quiero mucho, entonces puse a Hume en un choque, ¿no? Imagínate, Hume montado en un taxi que choca, ¿no? Y el taxista lo tiene de testigo. Y Hume es un escéptico, como sabemos, ¿no? ¿Y ahora qué? El escéptico va a explicar cómo fue el choque. Y Hume no cree en la causalidad. Entonces, no sabemos, yo no puedo explicar. Yo lo que veo es un acontecimiento eh, eh, extraño. Esas, te aseguro, yo lo puedo contar si hasta yo me reía de las tonteras que decía, ¿no? Las tonterías que repetía y escribía. Y hasta que me reía hasta suficiente, entonces ya me quedaba tranquilo, ya se está bien. Pero siempre verás que la experiencia fue hacerlo así, escribir y después tener personas que lo leían y sobre todo personas jóvenes. Entonces, a veces es difícil con el lenguaje. Yo soy muy contenido. A mí me cuesta mucho palabras así un poquito difíciles, así no las manejo. Entonces tengo que preguntarle a mis hijas cómo se dice tal cosa, cómo se dice tal otra, porque no sé. Digamos, por ejemplo, a uno, ¿verdad? Uno tiene sus dejes. Entonces, eso de traducir, hay que aprender el lenguaje, o sea, porque eso es escrito de pronto para un público X y ese público tiene que entenderlo.
Si yo le digo una palabreja ahí que solo de mi época, pues estamos fregados. Entonces, ese proceso ha sido más o menos así, así. Y claro, traducir a Kant, no solo leer la crítica de la razón práctica o la fundamentación metafísica de las costumbres, es leerlo y qué significa esto en términos muy concretos, pero muy concretos. No se enrede dándole muchas vueltas. Dígame qué dice. Y Kant se puede traducir así. Se puede llegar a digamos, a la total transparencia, sin que se convierta necesariamente en un juego, digamos, vacío, sin contenido, ¿no? Tiene que tener algún juego, tiene que decir algo. Y yo creo que esa es la idea, que diga algo. Para mí el sueño dorado es que la gente lea y diga, mira, no es tan fea la filosofía, yo tenía mala impresión. Yo pensaba que eso era muy raro y dirás que tengo la experiencia de una señora hace poquito, que le regalamos el libro. Y la señora me dice, ahí estoy estudiando, estoy con un diccionario porque hay un montón de cosas que no entiendo, pero ya estoy estudiando para entenderlo mejor. Y parece maravilloso, ese es mi sueño dorado. Para mí ya es, personas así son así como lo que más buscaría. Yo quería aprovechar porque también, además de la edición del libro, el libro viene con con trabajos de diseñadores, ilustradores, artistas, ¿verdad? Sí. Es un libro muy completo, se lee muy rápido, esto que mencionaba Luis, o sea, es sintetizar y traducir mucho del pensamiento filosófico, también es tomar las herramientas de la narrativa para contar los grandes pensamientos filosóficos y relacionarlos con el diario vivir, pero también es una manera de introducirnos al pensamiento y al mundo filosófico. Yo creo que un libro como Filosofía de Contrabando, que bueno, también es súper interesante el tema, ¿verdad? Contrabandear la filosofía, cómo se contrabandea la filosofía, y yo creo que aquí Luis lo hace de una manera espectacular, contrabandeando la complejidad, contrabandeando a veces los estigmas que habían sobre el pensamiento filosófico, sobre la complejidad, y nos aterriza en un diálogo ameno, en un diálogo de lectura muy cómoda, muy fácil, sin perder la rigurosidad científica, ¿verdad? Que es algo riquísimo que está en el libro, y ya luego queda pues de cada lector o lectora profundizar, buscar, ¿verdad? Acudir un poco al tema del wiki que vos mencionas por ahí en el libro para entender algunos personajes que citas. Y bueno, yo quería aprovechar, ya casi vamos terminando, Luis, para agradecerte el gran trabajo que hiciste en este libro, porque digo, decir que duraste un par de años en el proceso de edición o que el libro estuvo en prensa unos meses, se queda totalmente corto versus a una vida entera dedicada al pensamiento filosófico para de forma didáctica brindarnos la oportunidad de acudir a estos pensamientos y relacionarnos, ¿verdad? Con los sucesos, con los personajes. Yo me sentí muy contento y muy feliz de cuando me diste el libro, cuando lo leí, ni se diga, en realidad pocas veces uno tiene la oportunidad de abordar tanto de historia de la filosofía en 2 volúmenes, pero además de una forma tan amena. ¿Verdad? Pues uno cuando está un poco más relacionado lo disfruta más, pero al mismo tiempo es como, mira, cosas que no leí. Yo por ahí tengo algunos de Kant que a las 10 páginas yo dije, no, chao, o sea, lo tengo en la biblioteca para que me rellene un espacio porque se ve bonito, es una... Elegante. Sí. Además, cuando, qué sé yo, vos has tenido la oportunidad de visitarme, pues de repente dice, mira, tiene un Kant por ahí, digo, Sí, a sí, veces sí. sería sospechoso no tenerlo, ¿verdad? Pero justo este libro da una posibilidad de acercarse nuevamente a esos textos filosóficos, que bueno, para quienes nos acompañan, me gustaría recomendarles mucho este libro para tal vez tratar de referenciarse, si pasan por alguna de las librerías internacionales, referenciarse en las secciones de historia del pensamiento o historia o filosofía, para que puedan tal vez abrir un abanico de posibilidades. Y este libro
las brinda de una forma espectacular. Entonces, quería aprovechar para ir terminando, Luis, pues un agradecimiento público, de repente te lo he hecho alguna vez en persona, pero este tipo de trabajos merecen ya un reconocimiento más amplio porque justo nos brindan una posibilidad. ¿Cuál es esa posibilidad? La posibilidad de acercarnos a un pensamiento, de comprenderlo y de disfrutarlo. Sobre todo, yo ahí concuerdo con vos, o sea, estos son libros que se disfrutan, que se pueden leer durante días, se pueden prestar, referenciar, es espectacular. Entonces, digo, como a resumen del conversatorio, agradecerte este trabajo porque, bueno, yo sé lo que te ha costado, sé que es una vida dedicada al pensamiento filosófico y pues uno como lector agradece cuando se encuentra con estos materiales de divulgación de esta forma. No, te agradezco más bien a vos, no, más bien es una oportunidad para mí, un lujo poder pues, tener gente que lo lea a uno. Es muy lindo. Yo, dentro de mis textos, yo he publicado unas cosas en Colombia y afuera, algunas cosillas afuera. Tuve la ocasión alguna vez de saber que me leían un poquitico más afuera que adentro. Y ahora quisiera que fuera que sirviera la oportunidad, ¿no? No, es un texto muy alotico, digamos, muy entre nosotros. En algún momento pensé que se podía sacar fuera y he estado pensándolo, pero todavía no. Lo que sí me dijeron mis amigos colombianos es que el modelo que tiene este libro no lo tenemos, no hay otro, no hay parecidos. Entonces, No, eso pues ha sido una ocasión muy feliz por eso. Ya te digo yo, pues que si uno se pasa toda la vida enseñando y tratando de simplificar algunas cosas para que la gente entienda, ya por qué no hacerlo bien y para que mucha gente más entienda. Entonces, es como abrir, decíamos en un momento, la universidad de las puertas abiertas, decían, a mí me encantaría que fuera sin puertas. Eso sería lo más feliz. exacto, pero bueno, gracias a este trabajo y a la librería, es que tenemos acceso a tus clases, a tu pensamiento, y bueno, eso es una gran oportunidad, y bueno, gracias a la virtualidad también tenemos un acceso más amplio. Eh, Filosofía de Contrabando, volumen 1 y 2, a la venta en toda la librería internacional, también por medio de su página web. Luis, muchísimas gracias por este ratito. Ojalá sea el primero de otros. Ojalá que esto sea el primer pack, el primer volumen 1 y 2 de mucho más que venga en este estilo. Estaríamos muy agradecidos. Así que gracias, Luis, a quienes nos acompañaron. Esto fue el conversatorio con el filósofo y escritor Luis Fallas López en el marco del Festín Libros 2021, en el cual está participando la Librería Internacional, y nos seguimos viendo esta semana con otros programas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.